Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Y buenas noches, Asia. Y buenos días del día siguiente al resto de Asia-Pacífico. Bienvenidos a un episodio más de Open Finance. Hoy es nuestro webinar número 31. Vamos a hablar de los insights para innovación financiera. Es la segunda parte del capítulo anterior que vimos en enero. Hablaremos de la usabilidad en productos financieros digitales. Y bueno, pues muchísimas gracias a Multiplica por patrocinar este webinar. Hoy es 25 de febrero, son las 11:01 de la mañana del 2021. Hoy tendremos con nosotros a Verónica Traynor. Ella es Global Knowledge Leader Insights de Multiplica. Y también a Raquel Suárez. Ella es Head de Capacitación y Senior UX Researcher de Multiplica. Bueno, desde ya, por favor, descárguense la aplicación móvil de Open Finance 2020, desde Google Play, Huawei o el App Store, para poder tener una experiencia integral que van a poder ver, que van a poder interactuar con todas las sesiones que vamos teniendo, ¿no? También bájense el app de Clubhouse, los que no la tengáis, y bueno, en breve anunciaremos el canal para que posteriormente a nuestra sesión, lo recordaremos al final, a las 12 que acabemos, podamos subirnos a Clubhouse para continuar con los que queráis, ¿no? Bueno, este 2021 ha venido cargado de nuevos temas y de nuevas innovaciones. Hemos visto como cripto, blockchain, las big techs, los modelos de machine learning y los challenger banks, ¿no? Así como el e-commerce y los nuevos modelos, las nuevas inversiones en e-commerce. La regulación, el paradigma regulatorio que viene en el mundo y particularmente para México con Open Banking va a estar muy interesante, ¿no? Entonces también veremos temas relacionados con pagos, como las remesas, que ya vimos en enero, la inclusión financiera, cómo los distintos países, las distintas geografías se van a comportar alrededor de todos estos temas, ¿no? Bueno, comentaros, ¿no? Se están subiendo con nosotros a las sesiones distintos usuarios de Google, de Mercado Libre, de JP Morgan, que por cierto salió de México, anunció esta mañana, Alibaba, BVA, Banco Azteca, la Bolsa Mexicana, el SAT y otras muchas empresas y muchas entidades. Desde ya, por favor, compartan sus preguntas en lo que vamos teniendo los temas con nuestras invitadas para que las iremos comentando al final de la sesión, como siempre, por orden de entrada. Y también, porfa, como sabéis que somos un evento 5 continentes, háganos saber desde dónde se conectan, ¿no? Bueno, la semana vino cargadísima, particularmente para lo que se refiere a las experiencias y comportamientos de usuarios. Se han vuelto cada vez más nativos digitales, como era de esperar. Nos ha ayudado el contexto mundial. Incluso, particularmente, tenemos una encuesta nacional de inclusión financiera de la NIF que revela que el porcentaje del grupo de edad justo, ¿no? De los 50 a los casi 60, pues ha aumentado en el pago digital un crecimiento de casi un 30%, lo cual un 30% durante casi un año, ¿no? De marzo a marzo en México. Lo cual es bastante interesante, pues porque era un colectivo que, como sabemos, no era tan asiduo o no era tan accesible para ese segmento de población, los modelos digitales de pago por smartphone, ¿no? por un celular, ¿no? Vienen muchas noticias, ¿no? El modelo de la banca digital en el 2021, como sabemos, ¿no? Pues va a ser más cercana, más interactiva, más sencilla, ¿no? Y van a estar apostando fuertemente, como nos contarán nuestras invitadas, por la experiencia, Verónica y Raquel, por la experiencia del cliente, ¿no? Se tendrá que adaptar a todos los segmentos, ¿no? El público de nuestros grandes, los más jóvenes,
y todos los segmentos de población, ¿no? Aquí tenemos cinco mandamientos. Acabamos de ver aquí un diagrama que está proyectado de un poco comportamiento de los distintos jugadores. Y tenemos 5 mandamientos que van a verse en este 21 relacionados con la experiencia de usuario, ¿no? El alineamiento de valor con la psicología, las necesidades psicológicas del usuario, las necesidades del usuario, van a ser muy importantes. El contexto sobre la necesidad va a ser un punto predominante en la experiencia en este 2021. La seguridad, transmitir seguridad en esa usabilidad, en ese proceso de onboarding y confianza, va a ser un segundo punto clave en este 2021, ¿no? El conseguir el sentido de pertenencia, ¿no? Que las emociones, el sentido de enamorarse de la experiencia que nos brinda un jugador de servicios financieros también va a ser vital, ¿no? Todos los segmentos, como comentamos antes, van a tener que ser atendidos asociándolos a un estilo de vida, a un análisis de la persona desde un punto de vista de cómo le damos más valor, ¿no? Y bueno, finalmente, estar en una continua actualización de la experiencia para conseguir la autorrealización de nuestros usuarios, ¿no? Mediante la oferta que les brindamos, ¿no? Y bueno, ya por último, terminar hablando de, vamos a decir, dos puntos que han marcado o van a marcar un poquito el 2021, el arranque del 2021, es cómo la inteligencia artificial, que ya lo veíamos en enero del año pasado con Verónica y Raquel, en enero, perdón, de este año, con Verónica y Raquel, cómo la inteligencia artificial y el autoaprendizaje, Machine Learning, nos van a ayudar a mejorar la experiencia de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y así, bueno, tenemos que las Big Techs, por excelencia, están aplicando fuertemente, según The Economist, su base de información a cómo mejoró de forma automática la experiencia de los usuarios. También tenemos un informe del Future of Finance de Goldman Sachs que revela que dentro del segmento de millennials, un 33% está convencido que no necesita un banco. Y por último, terminar con un estudio, el Millennial Disruption Index, este último estudio que nos da que el 73% de la población está muy entusiasta, fijaros un poco la paradoja, ¿no? 33 contra 73, muy entusiasta de las Big Techs, ¿no? De que las Big Techs ofrezcan servicios financieros, ¿no? Y bueno, pues confían fuertemente en ellos. Como sabéis, toda esta presentación y estos estudios están disponibles, así que nada más déjennos sus correos por cualquiera de los canales que tenemos abiertos desde Open Finance. Y sin más, pues nada, os quiero ya dar la palabra a Verónica y a Raquel. Os quiero presentar, para los que sea vuestra primera sesión con ellas, Verónica Traynor. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Verónica, para los que no la conozcáis, ella es la Global Knowledge Leader de Multiplica. Ella es investigadora desde hace años en la relación humano-máquina, muy interesante este concepto, y desde el 2009 estuvo coordinando el área de usabilidad y accesibilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual llevó a un ensayo que en el 2013 coescribió de pioneros y hacedores, ¿no? En el caso de la web de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es certificada por Google Academy de San Francisco en Design Sprint y en 2017 cofundó
el área de investigación de lo que es hoy Multiplica Global, ¿no? Y, bueno, Vero, ¿qué decir de Vero? Yo siempre me gusta presentaros con vuestro superpoder, ¿no? Yo diría que es una continua analista del porqué del comportamiento de los usuarios para mejorar las métricas de conversión en el negocio, ¿no? En servicios financieros en particular, ¿no? Muchas gracias, Vero, por esta contribución. Gracias por la presentación. No, de nada, de nada. Y también, antes de cederle la palabra a Verónica y a Raquel, quiero presentaros a Raquel Suárez. Hola, Raquel, ¿cómo está Raquel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Mario, por invitarnos. No, encantado, encantado. A vosotras. Bueno, Raquel es Senior UX Researcher y Ambassador de Multiplica. Tiene más de 15 años de experiencia en metodologías de investigación social y clínica. Y esto, bueno, pues adicionalmente a esta visión de comportamiento humano, ¿no? Tiene una experiencia muy fuerte en servicios financieros y seguros, ¿no? Y, bueno, el superpoder de Raquel es que mediante su escucha activa y este análisis de información no solo consigue dar un beneficio a los usuarios finales, sino que detona mejores resultados en el negocio, ¿no? En los clientes de servicios financieros y seguros que trabaja Raquel, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más, un poco abriendo debate y dándose el micro, me gustaría, Raquel y Verónica, un poco este cambio de marca, ¿no? Que nos contéis un poco a todos y desde ahí, pues, la presentación que nos ibais a hacer, que está, como siempre, fabulosa, pues nada, contarnos un poquito por qué, teniendo ese ecosistema de marcas tan interesante, ahora ya tenemos una única marca. Bueno, muchas gracias, Mario, y me sumo al agradecimiento de Raquel. Gracias por invitarnos nuevamente, que la verdad es que es un súper lindo espacio, y está lindo también que te presenten con un superpoder, como que nos hace bien, ¿no, Raquel? O sea, es como lindo, así que es lindo venir, es lindo venir. Bueno, de la Unión de Marcas, Multiplica es una empresa que ahora en junio cumple 21 años, es una empresa fundada por David Boronat, que es catalán, y David fue como viajando por distintos lados del mundo, así como un nómada, y fue conociendo distintos especialistas y fue creando distintas unidades de negocio, o sea, distintas empresas, y ahí se armó como el Pulpo Multiplica, que es la gran empresa, o más bien que era la gran empresa con múltiples empresas. Y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas prefieren trabajar con un solo proveedor, ¿no? O sea, como no ser intermediario entre una empresita y otra empresita, sino como, bueno, chicos, me solucionan, porque si no tenemos que tener una persona interna que trate de conectar a todos los proveedores. Entonces, por eso ahora Multiplica ofrece servicios end-to-end, vinculando todas nuestras áreas de expertise, lo cual es bueno, es muy interesante y es un lindo proceso de integración, que normalmente la integración es lo complejo, ¿no? Pero la integración es lo complejo siempre, ¿no? Porque venimos de como facultades diferentes, donde todos hablamos lenguajes diferentes y tenemos modelos mentales diferentes, entonces es muy difícil juntar a un diseñador con un programador y a una psicoanalista, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces que hablen en una mesa de trabajo? Muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, creo que esto es realmente el superpoder de Multiplica, el nuevo superpoder de Multiplica, de esta nueva Multiplica Global, es que el equipo, básicamente, la sinergia entre gente que tiene distintas especialidades para dar un servicio mucho más potente. Creo que realmente ese es el superpoder de la nueva Multiplica Global y única. Así que wow, qué interesante, la verdad es que hace todo el sentido y además creo que es un valor que habla muy bien de ustedes, ¿no? Estar continuamente reinventándose como es parte del ADN, ¿no? De Multiplica y innovando, ¿no? Sí, sí. Pues sin más, os dejo la palabra, Verónica y Raquel, para que podáis presentar
todo esto. Estaremos recibiendo preguntas de la audiencia según vayáis presentando y nada, en los últimos 10 minutos las comentaremos. No me despido. Excelente, excelente. Bueno, como siempre, venimos con más preguntas que certezas, ¿no? Digamos, como que nos encantan las preguntas y nos encanta esto, que cuando uno se vaya de nuestras pequeñas y humildes presentaciones, que como en estas clases de filosofía que uno cursa, no sé si les pasaba cuando estaban en la facultad, donde uno cree que sabe y cuando llega a la clase de filosofía se da cuenta que sabe menos de lo que creía que sabía y el cerebro como que se va estallado. Y bueno, queremos invitarlos a esto, a un proceso de duda constante y de experimentación constante y de aprendizaje constante, ¿no? En el que todos estamos creciendo. Así que bueno, esta presentación se llama User Research para la industria financiera y somos Raquel Suárez y Bertolino. Raquel Suárez Net, me fascina ese segundo apellido tan vinculado con Internet. Básicamente. Bueno, let's go. Un poquito de multiplica. Este es nuestro nuevo lema, que es muy interesante. Es: el futuro pasa por construir experiencias más relevantes, ¿no? Experiencias para clientes más relevantes con un equipo realmente relevante y fusionado como esto que hablábamos recién, ¿no? Entonces, un poquitín de multiplica. Somos una empresa global, 3 oficinas en 11 países. Esto también para solucionarle un poco la vida a los clientes que son, no sé, tenemos muchos clientes que están, en realidad la sede está en España y también tienen presencia en la TAM o viceversa, pero solucionarles esto, ¿no? Estamos en todos estos lados para ayudarlos. Hace 20 años, en realidad, este año se cumplen 21 años, en junio se cumplen 21 años aprendiendo, y puse aprendiendo porque cada proyecto es una iteración, cada cliente es una iteración y es un aprendizaje continuo nuestro también, ¿no? Y siguiente. Y acompañando a empresas como, bueno, ahí tenemos una variedad de empresas y la verdad es que tenemos muchísimas más, imagínense, en casi 21 años, y trabajamos esto para la empresa de seguros, para la empresa de viajes, para la empresa de salud, para la vertical de salud, perdón, para retail, para educación, o sea, trabajamos por verticales, y en esto también tratamos de especializarnos y por eso tenemos industry heads para profundizar en la problemática de cada industria que es tan distinta, ¿no? Que es tan distinta. Entonces, ¿qué nos venimos a preguntar? Esto que hablamos, ¿no? Venimos a preguntarnos cosas. Y la gran pregunta es cómo hacemos productos financieros que efectivamente sean relevantes para las personas. Esto es realmente lo que nos interesa, hacer cosas que sean relevantes. Y la siguiente pregunta es esta: ¿cómo hacemos productos financieros que conecten con la realidad de las personas? Que es lo más complejo, conectar con el otro, conectar con la realidad del otro. Es lo más complejo. Vi por ahí la palabrita esta que decía Mario cuando presentabas este tema de empatizar. Bueno, para empatizar hay que conectar con el otro, que es lo más complejo, ¿no? Lo más complejo para el ego es eso. Entonces, es lo más complejo para todos, para las empresas inclusive. Quiero mostrarles estos círculos que presentó ayer Richard Johnson, que él es el Knowledge Leader de Intelligence, que es la parte de métricas y de analítica, de multiplica, que me parece interesantísimo. Habla que son estos círculos estilo cebolla, ¿no? Donde es como la cáscara, la capa de afuera, es el clickstream masivo, clickstream a detalle, la voz de los clientes, y ahora vamos a hablar de eso, testing y experimentación e inteligencia competitiva, ¿no? Estas son como capas de la cebolla para ir cada vez más profundo a entender básicamente por qué el cliente hace lo que hace y básicamente entender cuáles deben ser las próximas acciones a hacer, ¿no? Entonces, let's go con cada una de ellas. Nos vamos a centrar en una específica que es la que más nos encanta y más nos genera dudas acá con Raquel, que es la voz de los clientes, y de eso queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, el qué, esto es, evidentemente todos ustedes trabajan con esto, el qué es cuánto tráfico estamos teniendo, qué contenidos veo en mi sitio web, qué tiempo se toman en completar acciones de valor, qué dispositivos utilizan para acceder, qué preferencias de navegación prefieren, qué secciones del funnel generan más abandonos. Este es el qué, ¿no? Que uno, desde la analítica general, todo el tiempo estamos analizando el qué, ¿no? En la siguiente capa de cebolla, bueno, este es el Analytics, que todos acá deben ser unos buenos frikis de Analytics, ¿no? Siguiente, el clickstream
un poquitín más a detalle, ¿no? Entonces, pero ¿cómo utilizan el menú de navegación? ¿Cómo es esa experiencia? O sea, más bien, ¿cuáles son las interacciones más precisas en el funnel? ¿Cómo interactúan con formularios? ¿Cómo utilizan el scrolling, no? ¿Hacen scrolling o no hacen scrolling? Y se quedan todos arriba, entonces se pierde la información de abajo. Entonces, uno acá juega con heatmaps, y es muy interesante, ¿no? Porque dicen, entonces uno ve los mapas de calor y dice, pero ¿por qué el botón no lo encuentran? Claro, es que nadie hace scrolling, claro, nadie llega, ¿no? ¿O por qué todos se confunden? ¿O por qué todos dejan ese campo sin completar? Porque nadie hace así, todos están yendo para abajo. Entonces uno ve un poquitito más a detalle estas sesiones, ¿no? O también entran acá como las recording sessions, ¿no? O sea, como cuando se graban las sesiones y uno ve, caray, se fue para cualquier lado el usuario, ¿no? Entonces, bueno, uno va entrando un poquitito más a detalle en qué pasó, ¿no? Siguiente, y acá nos encontramos con la voz de los clientes, y esto es lo que vamos a cuestionar ahora en el próximo apartado, pero es esto, ¿no? ¿Cuán satisfecha está la gente? ¿Qué dice la gente? Básicamente, lo que pasa es que acá imagínense que con mi psicoanalista compañera vamos a cuestionar muchísimo esto, ¿no? Y ahora lo vamos a cuestionar, ¿no? Y vamos a la siguiente página, porque hay, al siguiente slide, porque el tema es que empiezan a aparecer encuestas. A ver, el anterior slide. Donde, muy bien, en ese slide, porque el tema es este, y esto es lo que vamos a querer cuestionar ahora, que es que empiezan a aparecer encuestas donde le preguntan a la gente esto, ¿no? ¿Por qué estás abandonando? ¿O te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿No? ¿O qué tal fue tu experiencia? ¿Y por qué? Y lo que venimos a cuestionar acá, en esta humilde y pequeña llamada, es cómo entender mejor el por qué. Y la pregunta ¿es suficiente el por qué en un campo de un formulario? ¿Es suficiente eso? ¿Nos alcanza realmente para tener conclusiones? Ahora vamos a cuestionar todavía un poquito más esto, ¿no? Entonces, ahí sí, siguiente. Bueno, los testing y los experimentos, y vamos una más. Obviamente, y entiendo que todos ustedes juegan con las variantes, ¿no? Con las variantes multitesting, o sea, van con A, B, ABC, entonces empiezan a jugar con estas cosas y empiezan a entender qué funciona mejor y si mueven una cosita y cambian una cosita, a ver qué va mejor, esta o esta, ¿no? Lo que pasa es que todo esto, la verdad es que vamos llegando como diría algún conductor televisivo de mi país, al meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el ser humano se comporta así? ¿Por qué no convierte? ¿Por qué no? Y tratar de ir sacándole como cáscaras a la cebolla para llegar al núcleo, ¿no? Y el por qué, y uno llega como a este núcleo, según esta gráfica, que, bueno, habla de la inteligencia competitiva, que, bueno, pero a ver, ¿qué tan rápido es nuestro sitio con respecto a la competencia? La manera en la que nos encuentra, nos otorga oportunidades de personalización, las tendencias y estacionalidad de la industria, es reflejo del desempeño de nuestra web, qué tan buena es nuestra experiencia mobile respecto a los estándares de la industria. Uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué será? ¿Qué será, no? O sea, ¿por qué nos abandonó el cliente? ¿Por qué? Entonces, siguiente. Vamos al siguiente slide. La gran pregunta es esta, es la pregunta que nos queremos hacer en esta conference, ¿es la voz de los clientes confiable para entender el por qué? ¿Es el comportamiento de los usuarios confiable, suficiente, más bien, para entender el por qué? Me acuerdo una vez que una persona decía, si vemos el mouse tracking, bueno, entiendo que están familiarizados con estas herramientas, ¿no? De mouse tracking, de por dónde mueve el mouse la persona. ¿Es suficiente ver por dónde mueve el mouse la persona para entender el por qué? ¿Sí? ¿Es suficiente? ¿Eso nos dice el por qué? ¿O es suficiente ver el comportamiento en una recording session para entender por qué la persona hizo movimientos por todos lados? ¿Es suficiente para entender el por qué? Entonces, acá nos preguntamos, por ejemplo, cuando hablamos de investigación de contextos, ¿es suficiente la voz de los usuarios? Por ejemplo, la distancia y este gap que hay entre lo que la persona dice que necesita versus lo que la persona registra que necesita. Hay un gap total. Entonces, ¿es suficiente lo que dice la persona que necesita? ¿Es suficiente? Caray, no lo sé. Y si hacemos una prueba de conceptos, por ejemplo, lo que la persona dice que hará, ¿es confiable?
¿Es confiable? ¿Es realmente 100% acorde a lo que la persona realmente hace una vez que está lanzado el producto? Esto me acuerdo que hablábamos la vez pasada con un banco en Argentina que nos contaba que hicieron un focus group y le preguntaron a la gente, estamos por lanzar tal producto financiero, ¿lo van a usar? No, no lo vamos a usar. El banco igualmente se decidió y lo lanzó, y hoy por hoy es un producto estrella del banco. Entonces, caray, lo que la gente dice que va a hacer, ¿es lo que la gente hace después? Caray. Cuando hablamos de pruebas de usabilidad, por ejemplo, este gap, lo que la gente dice que pasó versus lo que la gente interpreta que pasó versus lo que realmente la persona hace, entonces, de nuevo, ¿es suficiente la voz de los usuarios? ¿La voz de los clientes es confiable? Es terrible, ¿no? Porque estamos desconfiando de nosotros mismos, de nuestra propia voz, y tipo como, perdona la humanidad por no confiar en lo que la gente dice, pero quizás haya cosas, o sea, haya que investigar un poquitito más, ¿no? Y la siguiente que nos queremos cuestionar es, el siguiente slide es, cuando hablamos del análisis de la experiencia del cliente, de nuevo, es suficiente la voz, esto que veíamos recién, ¿no? Lo que la persona escribe en una encuesta que le pasó, versus lo que la persona realmente entiende que le pasó, pero no escribe, porque es como, uff, qué cansancio tener que escribir en este formulario, versus lo que a la persona realmente le pasó. Acá hay un gap tremendo. Entonces, ¿es suficiente lo que la gente escribe en una encuesta? ¿Es suficiente realmente lo que la persona escribe en una encuesta de satisfacción? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, realmente, ¿qué hacemos si no contamos con todo esto? Y esta frase me gustó muchísimo, que la puso Richard Johnson ayer, nuestro experto en intelligence de Multiplica, y me encantó y se la robé. Y es, cada tipo de dato es una pieza del rompecabezas de esto llamado Customer Experience, básicamente. Todo es una pieza de un rompecabezas, ¿sí? Entonces, siguiente. Y acá nos encontramos con el gran desafío. El desafío será escuchar lo que es terrible esto, lo que las personas no dicen y observar lo que ellos mismos no ven para entender aún mejor el fenómeno. O sea, básicamente la investigación cualitativa de usuarios tiene que ver con entender aún mejor el fenómeno e ir a entender el fenómeno detrás de las palabras. Entonces, acá lo importante no es lo que el usuario dice, es lo que no dice. No es lo que el mismo usuario observa, porque muchas veces no va a entender su propia realidad o no va a entender sus propias razones, ni las propias razones de por qué hace las cosas. Entonces acá entran los analistas y los observadores y los investigadores para entender desde un tercer punto qué es lo que pasa, desde una perspectiva externa, qué es lo que pasa, ¿no? O sea, uno a veces cuando está en un conflicto de a dos, está en medio de esa locura y no lo entiende. Entonces se necesita esto, un tercero que observe las dos partes y que pueda entender e interpretar y poder ayudarlos, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. Y tips, vamos a dar tips para abordar la investigación, porque entonces, ¿cómo abordamos la investigación? Y me encantó esta frase que puso ayer Rudy, que es nuestro Head of Business en Barcelona, en Madrid y en Barcelona, en nuestras oficinas de ayer, que puso el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia en sí misma, sino actuar con la lógica de ayer. Y a esto me refiero con esto, ¿no? Con la investigación tradicional, con cómo se hace la investigación tradicional. Si vamos a las encuestas tradicionales, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó? Vamos a lanzar esta nueva aplicación financiera, ¿la vas a usar? Esta es la tradicionalidad, ¿no? Esta es la lógica del ayer. Pero ¿es suficiente esta lógica de ayer o necesitamos replantearla, ¿no? Entonces, vamos con lo siguiente, lo primero es acotar qué queremos entender. Y esto es tremendo, la investigación de usuarios hay que acotarla. No sirve que hagamos una investigación generalista, porque la investigación generalista trae resultados generalistas. Esto realmente no sirve para nada, y perdón que lo diga, pero la investigación generalista va a traer reportes que van a tener en un cajón. Entonces, si nos quieren contratar para hacer investigaciones generalistas, contrátennos, vamos a ganar muchísima plata, pero a ustedes no les va a servir absolutamente para nada. Van a guardar ese reporte en un cajón. Entonces, contrátennos para acotar la problemática y entender cuestiones recontra precisas, ¿sí? Lo siguiente, alinear los objetivos de investigación con los objetivos del equipo de negocio, ¿sí? La pregunta es, ¿qué quiere entender el equipo de negocio? ¿Qué quiere entender el equipo de producto? ¿Qué quiere entender el equipo de UX para poder alinear todo esto, alinear los equipos de UX, los objetivos del equipo de UX a los de negocio y alinear los objetivos de investigación para que todo esto vaya alineado? Entonces, las preguntas vayan alineadas
y las respuestas también vayan alineadas, ¿sí? Entonces, primero, acotar los objetivos, segundo, alinearlos, ¿sí? Tercero, definir si conviene observar, escuchar o ambas cosas, pero acá tenemos que jugar con todo esto. Ya no es suficiente el campo típico de la encuestita, ya no es suficiente. Acá vamos a tener que rebuscárnosla y entender de forma lúdica cómo vamos a abordar a la persona para llegar, como es behind the scene, ¿no? Como tipo detrás de la escena. Ahí tenemos que llegar. Entonces, ya no va a ser lo tradicional. Acá tenemos que buscar nuevos abordajes, completamente nuevos abordajes. Lo siguiente, definir si conviene que la investigación sea individual o grupal. Y acá también, cuando trabajamos en cuestiones financieras, hay cosas súper sensibles, súper sensibles. Entonces, no es tan sencillo ir a talleres, no es tan sencillo ir a tríadas de discusión. Vamos a poder usar tríadas de discusión, sí, pero vamos a tener que jugar con estas cosas, ¿no? Porque algunas cosas las vamos a sacar un poquito más en lo individual, en el 1-1, y otras cosas las vamos a sacar más en lo grupal. Definir si conviene que sean pretérito o en presente. Y digo en pretérito porque si hacemos investigación de cosas que sucedieron hace un año, el recuerdo está totalmente distorsionado. Entonces, hay que ser muy astuto y decir, acá entonces hablamos de entrevistas o hablamos de diarios, por ejemplo, ¿no? Diarios donde la persona nos cuente día a día qué fue lo que hizo y qué fue lo que pasó, o de observaciones en contexto. Entonces, vamos a tener que jugar. Ya no sirve el abordaje único y tradicional de la encuestita. Ya no es suficiente, ya no es suficiente. Necesitamos jugar con el tiempo, ¿sí? Y definir también quién hará la investigación. Investigadores internos, externos, mixtos. ¿Cómo vamos a jugar con esto? Porque muchas veces los mismos investigadores internos en una empresa están endogámicamente sesgados y conviene una voz externa. O muchas veces se pueden hacer teams y duplas y mancuernas, donde haya un interno y un externo, por ejemplo, y se pueda jugar con esto para que la investigación esté sesgada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener de todo esto? ¿Qué vamos a obtener de todo este tipo de investigación? Vamos a entender cuál es la realidad de las personas. Bueno, la palabra realidad es un poco compleja, ¿no? Pero ¿qué frustra a las personas? ¿Qué otras soluciones influencian? ¿Cuáles de sus experiencias previas condicionan sus emociones? ¿Cuáles son sus miedos y de dónde vienen esos miedos? ¿Cuáles son las limitantes de las personas? ¿Qué sobreesfuerzos están haciendo las personas? Pero aún esas personas no registran esos sobreesfuerzos porque acá está lo que registran y lo que no registran, ¿eh? Entonces, vamos a tratar de entender toda esa realidad justamente para que una propuesta de valor, para que un producto financiero, para que una solución digital y omnicanal realmente conecte con la realidad de esas personas, ¿sí? Entonces, obtendremos hipótesis del por qué, las cuales deberemos validar en experimentos rápidos y bajo costo, porque el tema es, ¿cómo no vamos a obtener la solución? ¿No vamos a obtener la posta, se diría en Argentina, la neta, se diría en México? Y la verdad, hay un tema acá que es que hay una doble hipótesis, porque vamos a tener hipótesis del problema y también vamos a obtener hipótesis de la solución, o más bien, en la reunión de ideación se van a generar hipótesis de la ideación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, y acá es el cambio de paradigma, es, charán, es una cultura de experimentación. ¿Y qué es una cultura de experimentación? La cultura de experimentación tiene que ver con interpretar el fenómeno, idear un piloto y lanzar el piloto para aprender y para volver a iterar. Y es tremendo, porque esto implica una humildad absoluta de decir, no tenemos la neta, no tenemos la posta, tenemos hipótesis que intentan entender el fenómeno, pero son hipótesis. Hipótesis a partir del acercamiento a los clientes, pero son hipótesis. Doble hipótesis. Hipótesis de la problemática e hipótesis de la solución. Y esto hay que lanzarlo rápidamente para iterar. ¿Y cuál será el valor de todo esto? Charán. El valor será básicamente una mayor conexión con la realidad de las personas, menos riesgos de desarrollar algo obsoleto, más sustento en las decisiones, más recomendaciones, más claridad, más rentabilidad, más lealtad, mayor uso, sesiones estratégicas entendiendo mucho mejor a los potenciales clientes. Este será el valor, una mayor conexión con la realidad de las personas. Es básicamente lo que necesitamos, porque vamos a tener el qué y el por qué. Y esta sumatoria de qué y el por qué nos va a acercar muchísimo más a la realidad de las personas, ¿no? Entonces, esta frase me encanta de Jorge Montiel, que es,
del equipo de Multiplica, que es: la investigación de usuarios ofrece la materia prima que impulsa la creación de cosas geniales. Me fascina esto porque esto es lo que queremos, básicamente. Queremos el impulso de cosas geniales y queremos esta materia prima para poder llegar a esto, ¿no? Para lanzar un cohete, pero con muchísima mayor conexión con la realidad. Entonces, vamos a escuchar 2 ejemplos. Le paso el micrófono a mi querida Raquel Suárez-Net, que va con ejemplos, y después de esto con preguntas. Muchas gracias, Vero. Bueno, pues sí, justo, voy a platicar un poquito de este caso. Nos pareció muy interesante y bueno, voy a tratar de unir algunas cosas que mencionaba Vero, de cómo podemos combinar algunas formas de investigación que nos puedan dar tanto el qué como el por qué. Y esto nos puede orientar como a generar mejores propuestas de valor y ofertas de valor y productos y servicios, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma lo que buscaba era como entender un poco cómo estabas posicionada en Latinoamérica, porque bueno, es una plataforma mexicana, pero quería ver cómo estaba posicionada en Latinoamérica. También entender qué tanto los usuarios de diferentes países de la región, qué tanto conocían, o sea, dónde estaba su nivel de conocimiento y su comportamiento en cuanto a operaciones con criptomonedas, o sea, qué tanto ya lo habían absorbido, qué tanto asumían riesgos, cómo era la toma de decisión sobre los riesgos, en fin. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue, primero que nada, y esto es súper importante, es estudiar cómo está el contexto de esta industria, ¿no? Bueno, pues criptomonedas es un mundo apasionante, entonces claro que tenemos que tener como un marco teórico sobre el cual vamos a ir acomodando lo que vamos encontrando también. Y esto también nos permite cruzar. Mucho del conocimiento que tenemos viene importado, ¿no? Lo traemos de otros países. Y de pronto es todo un desafío para todos los latinoamericanos a poder convertirlo en un conocimiento propio y también ver como semejanzas y diferencias con otras regiones del mundo. Y algo muy interesante es que, como saben, el tema del trading y de las criptomonedas y tal es un escenario muy emocional, ¿no? Seguramente han visto toda una serie de informes, ¿no? De cómo es como el mapita, el gráfico emocional, ¿no? Que empieza a haber como escepticismo, luego hay esperanza, en fin. Entonces, justo lo que ellos querían conocer era un poco cómo libraban la incertidumbre, cómo se aseguraban de tener operaciones exitosas y también cuáles eran los factores que estaban involucrados en sus tomas de decisiones. Entonces, lo que realizamos fueron entrevistas a profundidad con varias personas de diferentes nacionalidades: México, Argentina, Guatemala, Colombia, Perú, Panamá. Entonces, bueno, tuvimos ahí un abanico interesante. Fue complejo el reclutamiento. Eso también es otra parte que hay que considerar mucho. A veces nuestro público es un nicho o tal, y entonces es difícil llevar a cabo una investigación como demasiado robusta. Entonces ahí entra muy bien el poder ir combinando tanto técnicas, digamos, de investigación como entrevistas a profundidad, pero también otras más ágiles que nos permitan también captar a esos públicos y entenderlos mejor. Entonces, bueno, ¿qué descubrimos? Descubrimos, bueno, que hay varios factores que están involucrados. Uno es el tema de que en algunos países hay un desconocimiento importante, pero además hay una percepción de dificultad que ya se vuelve en sí mismo una fricción. Es decir, cuando se enfrentan personas que son nuevas en esto del trading, ¿no? Y ven estas pantallas llenas de gráficos, llenas de abreviaturas, con un montón de botones, hay mucho desconcierto y hay una percepción de dificultad, como esta sensación como de tengo que estudiar muchísimo para poder entender esto y usarlo. Esto sobre todo sucedía en el estudio que hicimos en México y en Guatemala. Aquí también hay algo muy interesante que descubrimos, y es que también mucho de qué tan, digamos, expertos o no son,
mucho tiene que ver con la regulación del país y la situación económica del país. Vimos, por ejemplo, en casos como Argentina y Colombia, que el conocimiento sobre criptomonedas es mucho mayor. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina es como una alternativa para amortiguar las fluctuaciones y la devaluación de la moneda. Entonces, para mucha gente ha sido un refugio, digamos, económico para que su capital no se vea disminuido. En el caso de Colombia, el tema de las criptomonedas se volvió súper valioso para poder hacer transacciones a otros países sin tener todas las comisiones que el banco requería. Y además el sistema financiero en Colombia lo permite. Entonces, esto como darles unos pequeños vistazos de todos los elementos que pueden estar en el contexto, influyendo en qué tanto se usa un servicio, qué tanto se conoce un servicio, cuáles son los obstáculos, dependiendo del contexto que los usuarios tienen que brincar o no. Por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, pues lo que descubrimos es que sí hay bastantes como dificultades. Entonces, eso ha hecho un poco difícil que puedan fondear su propia cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios se vuelven muy interesantes para los equipos de desarrollo, de IT, incluso los investigadores que estén ahí generando e ideando soluciones, porque tenemos que generar productos y servicios para la realidad. Podemos tener ideas maravillosas, pero si no tenemos un plan, se va a quedar en un sueño. Y ese plan, ¿cómo se genera? Bueno, pues justamente conociendo el contexto y a los usuarios para orientar el plan. Entonces, bueno, entre otras cosas que descubrimos es la norma social, ¿no? Que es un factor emocional que nos influye mucho en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir norma social? Es todo esto que platicaba al principio en la introducción, Mario, que decía esta parte de la pertenencia, ¿no? En muchos de estos usuarios, el poder y el peso de la comunidad, o sea, los grupos en redes sociales, Facebook, bla, tal, de perfiles afines, traders, tal, se vuelve como el canon de decisión, ¿no? Y hay sobre todo para los que no están tan experimentados en esto, no llevan tantos años, la recomendación, la calificación, lo que yo considero que los expertos, o sea, a quien yo creo que son expertos y lo que me dicen, entonces le hago caso, ¿no? Entonces, el poder de la comunidad en redes sociales y para influir en la toma de decisiones, de aprovechar o no aprovechar, de utilizar más una criptomoneda que otra, en fin, pues es algo a revisar, ¿no? Como ustedes sabrán, también hay como esta aversión a la pérdida, ¿no? Y en el tema del trading ocurre muchísimo la aversión a la pérdida y además la aversión al remordimiento, ¿no? Es decir, prefiero no perder que ganar, ¿no? O sea, por lo menos no quiero perder mi capital y hay como toda una sensación de que con esta volatilidad es posible que se pierda, sobre todo en perfiles que no son tan experimentados en esto. Y aparte hay esta sensación como de, ¿qué tal si lo hice mal? No quiero tomar mal la decisión, entonces no me quiero arrepentir después. Entonces, claro, se arman de toda una serie de canales de YouTube, o sea, se forman a sí mismos para poder brincar estas sensaciones, ¿no? Algunos de ustedes habrán también oído el FOMO. Hay toda una serie de, incluso ya de conceptos que hablan de cómo hay toda una serie de factores emocionales y psicológicos que pueden decantar la decisión y eso es importante ubicarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a usabilidad propiamente, bueno, definitivamente todos los entrevistados es muy difícil poder hacer este tipo de operaciones en mobile, ¿no? Sigue imperando la computadora porque además visualmente los gráficos son muy complejos, entonces ahí hay todo un desafío, me parece, ¿no? En cuanto a esta cosa del mobile first, pero en este escenario, ¿cómo tendría que ser? Entonces creo que todavía estamos trabajando en esto, ¿no? También darnos cuenta que las necesidades de los usuarios, dependiendo de su conocimiento, pues va variando.
no es lo mismo alguien que va empezando apenas y que necesita mucha asesoría, mucho acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, la misma interfaz tiene que darle como esta sensación de control, tiene también que liberar ciertas fricciones, en fin. Pero, por ejemplo, ya usuarios que ya son más experimentados, ya su nivel de exigencia es mayor para estos productos, para estas plataformas. Entonces ya solicitan más catálogo, ¿no? De criptomonedas pares, cosas que a veces esta plataforma pues no tenía, ¿no? Funcionalidades, o sea, como poder dar el siguiente paso. Para los más expertos, esta plataforma les parecía que era buena para los que iniciaban, pero ya los que le iba, o sea, ya era parte de su modus operandi, incluso de sus ingresos mensuales, esta plataforma ya quedaba corta. Entonces, eso es muy interesante ver cómo, pues sí, cómo son los cambios dependiendo del perfil que vamos ubicando, ¿no? Y también la omnicanalidad. Algo muy interesante fue cómo, dependiendo del país, algunos países tenían como más posibilidades de integrar, ¿no? Es decir, habían cajeros, entonces era mucho más fácil poder sacar efectivo desde la cuenta, ¿no? De criptomonedas o hacer pagos en algunos establecimientos. Entonces, ese nivel de integración no es igual en todos los países y eso también hace que la confianza y el uso puedan verse afectados. Como les decía, hay esto de la norma social. Algunos, bastantes nos decían, es que hasta que yo no vea que el banco lo respalda o que más negocios lo hacen, esto en México, ¿no? Pues yo no me voy a atrever a usarlas. Las uso, pero solo con mi capital que me sobra, ¿no? Y esa es una tendencia incluso global. De muchos que inician, siempre es con un capital que no les haga falta, que les sobre. Y esto tiene que ver con la aversión a la pérdida. Entonces vamos viendo cómo estos factores emocionales, psicológicos, pues podemos aprovecharlos para que las plataformas y los productos y los servicios, uno, vayan acorde al modelo mental. Dos, vayan acorde a lo que hemos detectado en el contexto. Y ahí quiero tocar esto que mencionaba Reynor, Vero, que es esto de, tenemos que privilegiar, por ejemplo, los datos, la observación y no escuchar la opinión, o solo nos podemos quedar con la opinión y no escuchar. Y entonces justo lo que Vero está comentando es que es la combinación de ambas. Y es a mí me gusta esta analogía con el detective, ¿no? El detective, claro, que hace preguntas en el barrio y qué vieron los vecinos y si vieron al sospechoso y a qué hora fue y tal, pero no se puede quedar el detective nada más con esas entrevistas, esas encuestas que hace en el barrio. Tiene que hacer toda una labor también de observación, de seguimiento, de estudio. Entonces, definitivamente la labor del investigador es hacer ese cruce, ¿no? Y entonces poder ir detectando, pues sí, oportunidades para, no solo, o sea, justo es como el facilitador de que converse el negocio con sus usuarios, ¿no? O sea, la investigación tendría que permitir ese puente de diálogo, donde entonces el negocio tiene ciertas necesidades, pero el usuario también tiene las suyas y a veces no se ponen de acuerdo y a veces no están hablando el mismo idioma. Entonces se requiere una investigación para que pueda hacer de intérprete, de traductor y pueda acercar esos dos mundos para que ambos hagan una relación amorosa, maravillosa y longeva, ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿no? Nos importa que la marca, que el usuario se sienta acompañado, que use nuestra marca y no use otras, y si va a usar otras, pero la nuestra es como la que lo enamora. Entonces, justo es eso, en la medida en que haya este puente y haya un diálogo y haya un entendimiento entre ambos, los productos y los servicios pues definitivamente van a tener un impacto mayor. También, bueno, hay más ejemplos, pero ya nos quedan 10 minutos, entonces aquí voy a parar mi exposición por si tienen preguntas. Acá
Sí, ahí te esperamos en escena, Mario, con las dudas de la gente, a ver si los podemos responder con respuestas o con dudas también, con más preguntas. Y reconocer exactamente en esa etapa, sí. Entonces, bueno. Bueno, pues la verdad es que está cargado de dudas. Me encantó el estudio que presentaron de cripto, ahora que está tan fuerte, ¿no? Todo lo que ha estado sucediendo. Y qué increíble, ¿no? Que ya las finanzas descentralizadas Multiplica ya esté trabajando con todo esto. Bueno, si queréis, no me despido, nos vamos a preguntas y respuestas, ¿vale? De una vez. ¿Os parece? Súper. Bueno, Ivonne Suberville por Facebook nos pregunta cuáles son las tendencias que ustedes consideran que en 5 años podrían liderar respecto a la experiencia de usuario en el mercado financiero. ¿Qué tendencias son las que ustedes ven de aquí a 5 años, ¿no? que van a ocurrir? No sé cómo lo veáis, Raquel y Vero. A ver, respecto a experiencia de usuario, o sea, respecto a... Sí, exacto, respecto a experiencia de usuario, exacto. O sea, Ivonne, si quieres hacer todavía un zoom en esto de, o sea, respecto a qué, ¿no? Digamos, o sea, ¿a qué cosa de la experiencia de usuario? Porque es como, o sea, así lo apuntalamos más, ¿eh? Pero bueno, a ver, igual podemos hablar definitivamente de personalización, ¿no? Digo, ¿va por ahí la respuesta que estás buscando, Ivonne? ¿O por dónde? Porque definitivamente la gran estrella es la personalización. Esa es la gran estrella. Así que de acá a 5, 10 y 100 años, creo que el tema es la personalización, básicamente. Pero dime, Ivonne, si te respondí bien o en realidad la pregunta va para otro lado y la interpreté incorrectamente. Súper, súper. Mira, como viene muy cargado en lo que nos responde Ivonne, Roberto, creo que hace una excelente pregunta. Roberto Guzmán por YouTube nos pregunta, si el objetivo del sitio web es la venta, ¿sería suficiente poner al diseño y a la programación o añadiríamos al departamento de ventas para el desarrollo de una web de calidad? Definitivamente acá hay una integración, pero de diseño, de programación, de research, user research y de ventas, definitivamente, y entre todos. Lo que pasa es que este es el equipo interdisciplinario y la mesa interdisciplinaria que se necesita y que las facultades, creo, y la evolución de las facultades se han ocupado de que se vayan por distintos lugares, ¿no? Y que las áreas en las mismas empresas estén separadas. Acá hay que volver a sentarse en la misma mesa y construir juntos, definitivamente. Súper. Bueno, Gabriela Cid del Prado desde YouTube nos pregunta si las investigaciones tradicionales son mejores que las modernas. Bueno, a ver, ahí arrebato el micrófono. Bueno, también, igual como Vero, ¿no? Te preguntaría cuáles crees que son las investigaciones tradicionales y cuáles son las modernas. Pero sí quisiera yo mencionar que la investigación tiene todo o sea, viene de disciplinas que vienen de mucho atrás. Y a veces queremos ser demasiado innovadores y queremos inventarlo todo de cero, pero no es necesario. Ya hay tradición de investigación, ya hay ética en la investigación, ya hay lineamientos. Entonces, esa investigación tradicional que, por ejemplo, podríamos decir la académica, se adapta al mundo digital, al UX, etcétera, pero no se pierde. O sea, no es como de, no, eso ya no sirve, la academia no sirve. No, ahí entramos nosotros como creativos, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo podemos hacer una investigación que no sea del tamaño de las académicas, que duran meses, años, ¿no? Pero sí rescatar como este ojo clínico para entender la problemática, este ojo para poder hacer la pregunta indicada y sacar la información que necesitamos para generar la solución que necesitamos. Entonces, en realidad, lo moderno creo que depende mucho de nosotros, de cómo adaptamos todo nuestro marco teórico para lo que necesitamos. No sé si con esto respondí un poco.
Súper. Mira, Ivonne, y si queréis, un poco por el tiempo, vienen muchas más preguntas, ¿no? Pero creo que en el siguiente episodio también vamos a poder retomar estas, ¿no? Así para arrancar el siguiente y que no se queden en el tintero. Ivonne, de nuevo, está súper activa con las preguntas. Mira, Ivonne nos pregunta desde YouTube qué método recomiendan que puede ser más efectivo para poder investigar a tus usuarios y la satisfacción de los mismos. ¿Sabes qué? Es que yo creo que en realidad nos agarramos esta pregunta de Ivonne y el próximo mes que tenemos la sesión de nuevo, desglosamos metodologías. Quizás Totalmente, podemos... que está buenísimo. Sí, Sí. me encanta la idea. Así, bueno, Ivonne, Valeria, Nessie, todas las preguntas que quedaron pendientes, pues en el siguiente lo vamos a ver. Entonces, pues muchísimas gracias, Verónica, Treino, Raquel Suárez. Mario, una cosita. Tenemos nuestro súper sorteo. En realidad son dos cosas. Por un lado, les dejo mi mail, que es vero@multiplica.com, por si quieren mandarme las preguntas. Sí. Por un lado. Y por otro lado, tenemos este sorteo que me encanta, que es un sorteo comercial, en verdad, pero me fascina, que es que si en los próximos 15 minutos, esto es para empresas, digamos, no para estudiantes, sino para empresas, nos quieren solicitar una consulta, dentro de los próximos 15 minutos hacemos una sesión gratuita de consultoría para enmarcar básicamente los problemas y oportunidades de research que pueden tener en sus empresas. Así que me pueden escribir por las dos cosas. Por un lado, para la sesión para sus empresas, y por otro lado, por estas preguntitas más técnicas metodológicas. ¿Sí? Mi mail es vero@multiplica.com. Buenísimo. Lo ponemos aquí en el chat de todas las redes, ¿vale? Para que lo tengan. Y genial. Nada, bueno, en realidad nos vamos a ver ahora, como anunciamos al principio, en Clubhouse. Bueno, ya sé que desgraciadamente solo está para iOS, ¿no? Pero bueno, continuamos, ¿vale? Entonces, deciros bueno, que ya también están los tickets de Open Finance a la venta, como sabéis, y bueno, que nos vemos dentro de un mes, como bien comentaba Vero, para ver todos estos temas, y al ratito ahora en Clubhouse. Así que no nos despedimos. Recuerden descargar la app porque esta información que comentaba Vero la vamos a tener subida para que se puedan registrar y bueno, todas sus dudas con Multiplica en Customer Experience queden resueltas. Muchísimas gracias por el tiempo a todos. Muchísimas gracias de nuevo, Vero, Raquel, y nos vemos ahora. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Hasta ahora. Bye.